Hola, hola, bienvenida a Pintura y Arte con Moni. En este espacio comparto contigo todo lo relacionado al apasionante mundo de la pintura country. Yo soy Mónica Rosales Rojas y en el video de hoy quiero mostrarte cómo es posible trabajar diferentes técnicas partiendo de la pintura country. Este estilo de pintura es posible combinar con técnicas como la del decoupage, por ejemplo, que es la que vamos a utilizar hoy día para decorar este nombrecito, donde el resto de las letras vamos a seguir utilizando técnicas propias del estilo country. Así que ponte cómoda y comencemos nuestra clase de hoy. Aquí tengo el nombre ya cortado en láser, Dylan, y también ya le di una mano de sellador. Lo que hice luego fue dividir las letras con lápiz tiza pastel color blanco, pero que si no tienes, puedes utilizar cualquier otro lápiz que sea suave, un HB2 por ejemplo, que no te deje marca, porque eso te va a permitir saber hasta dónde va el color. Este nombrecito lo voy a hacer con los tonos de la temática que me lo pidieron, que es el hombre araña, y voy a intercalar colores para que también se vea más llamativo. El decoupage lo vamos a trabajar en el personaje y lo primero que voy a hacer es pintar las letras intercambiando colores. Para eso voy a utilizar un rojo tomate, voy a usar un rojo verdadero, un rojo encendido, hidrato mi pincel y como ya tiene una capa de sellador voy a aplicar directamente el acrílico sobre la madera. Si el corte de tu pieza, de tu nombre es en madera normal, es decir, en carpintería normal, en una caladora, toca primero blanquear para poner una mano de blanco para hacer el lijado, sobre todo en los bordes, y de esta manera que te quede parejo, que no te quede áspero en realidad en los bordes de la madera. Y voy a ir aplicando, en este caso yo no voy a pintar los laterales, los voy a dejar así como viene con el quemado del láser, porque luego lo voy a aplicar, lo voy a colocar sobre una placa. Una vez quedado las dos, en realidad los dos colores a una mano, ahora lo que voy a hacer es secar. Una vez seco, vamos a utilizar una lija 600 que es de grano fino para hacer una lijada a toda la pieza. Después de lijar, retiramos el polvillo con una servilleta o un trapo. Y ahora vamos a dar la segunda mano en ambos colores.
Una vez que hayamos dado la cantidad de manos que sea necesario hasta cubrir nuestras letras, vamos a comenzar haciendo detalles sobre cada tipo de letra. Y aquí en el color azul, por ejemplo, yo voy a hacer una telaraña con pintura blanca diluida a punto tinta y el pincel delineador. Aquí nos va a servir bastante lo que aplicamos en el estilo de la pintura country, que es hacer detalles con este tipo de pincel a mano alzada, ya sea para estampas o para decorar quizás proyectos que no son de ese estilo, pero que con la pintura country podemos ir complementando. Y aquí tengo la pintura ya, como te decía, un poco aguada, adelgazada, para que pueda deslizar el pincel. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer unas telarañas. No te olvides que puedes mover tu pieza a la posición que te sea cómodo, donde te encuentres cómoda para realizar la pincelada. Y simplemente voy haciendo unas líneas hacia un mismo centro para cada pincelada. Ves si es necesario que tengas que estar cargando el pincel. Y una vez que tengo las líneas, la cantidad de líneas que tú quieras, podemos ir haciendo este tipo de arcos, uniendo entre ambas líneas, simulando esa tela de araña. No tienen que ser todas exactamente a la misma distancia. Y vamos haciendo hasta el final. Y por este lado también podemos completar como la continuación. Y cuando tenemos a un lado vamos a hacer en el resto, pero en diferente tamaño. Por ejemplo, aquí yo podría hacer saliendo de este lado. Ahí. No todas tienen que ser del mismo tamaño. Y a partir de ahí unimos con arcos. Y tampoco es necesario tapar toda la letra. Por ejemplo, aquí podemos hacer ahí. Y ya está. En la letra A vamos a hacer el mismo detalle, solo que vamos a dar la vuelta para hacerlo de este lado. De rato en rato es bueno ir enjuagando el pincel para que la pintura no se vaya secando al borde de la virola. Enjuagamos y volvemos a cargar. Y una vez que ya tenemos las telarañas, ahora vamos a hacer en el otro color las arañitas. Y para eso vamos a utilizar color negro.
Y podemos buscar la colita de un pincel que sea relativamente grande. Por ejemplo, esta debe tener un medio centímetro. Y por ejemplo, aquí voy a comenzar con la D. Entonces voy a calcular dónde voy a hacer el decoupage, dónde voy a pegar el diseño, para que por ese lugar no haga la estampa. Y aquí podemos hacer una. Este es el cuerpo de las arañitas. No es necesario saturarlo todo. Ahí está. Es importante que estos detalles no los hagamos secar con secadora, que sequen naturalmente. Y mientras va secando podemos aprovechar de hacer la cabeza ahora. Lo que acabamos de hacer vendría a ser el cuerpo de la araña. Y ahora con un pincel más chico, de cola más chica, voy a hacer motas al lado de la primera bolita que había hecho. Entonces ahí ya tengo la cabeza y el cuerpo de la arañita. Y todas estas estampas, todos estos tipos de detalles son parte de la pintura country. Entonces a partir de ahí ya tú puedes ir aplicando eso a diferentes proyectos como este, por ejemplo, cuando te toque decorar y estés cansada de utilizar esténciles, plantillas o hacer simplemente líneas. Con esto vas a ver que le vas a dar un acabado diferente a tus proyectos. Y no tiene que ser necesariamente a un lado definido la mota. Ves que yo voy haciendo en algunos abajo, otros a un costado, otros arriba. Entonces de eso se trata, de darle movimiento para que las arañitas estén en diferente posición. Y aquí ves que yo manché, entonces si te sucede ese accidente, vas a ver que se puede solucionar de esta manera. Tomamos un pincel limpio, vamos a ir a ese lugar a barrer y con una servilleta, o si tienes un cotonete también sirve, puedes retirar ese excedente. Si sigue manchado, ponemos agua y con el pincel limpio vamos a ir retirando. Ya está, lavamos y bueno, la cabeza podría tapar con la cabeza, pero si no te da, se nota la mancha, agarras al color de base y simplemente tapamos ese lugar con el color rojo, con el color de base en este caso. Vamos a dejar que vaya secando eso y después yo le voy a volver a pasar hasta hacer desaparecer esa manchita. Los accidentes siempre ocurren, así que no te preocupes, simplemente se arregla en el momento y no pasa nada. Voy a tener más cuidado al hacer las otras cabecitas de mis arañas. Voy a continuar en diferente lugar. Y ves que se va a ir disimulando. Voy a ir haciendo la cabeza de la última arañita. La vamos a poner a este lado. Y como voy a hacer un sombreado también, este detalle va a pasar desapercibido. Entonces ya tenemos cabeza, ya tenemos cuerpo de nuestra araña. Ahora vamos a hacer las patitas. Una vez que dejamos secar naturalmente las bolitas, tanto el cuerpo como la cabeza, ahora vamos a hacer las patitas. Y para eso voy a utilizar el mismo acrílico negro
diluido con un pincel delineador. En este caso yo estoy trabajando con un 00, pero si tienes uno mucho más pequeño, mejor, para que te salgan totalmente finitas las patas. Y voy al centro de la bolita más grande y jalo dos, una y dos para adelante y una y dos para atrás. Entonces ahí ya voy armando lo que es lo que son las patas de mi araña. Voy a retirar. Salen de la bolita más grande, entonces la cabeza queda pequeñita, y así voy a hacer en todas las arañas que acabamos de hacer. Y ahí ya tenemos las arañitas listas. Lo que podemos hacer ahora con color blanco y un pincel angular pequeñito es ir flotando el cuerpo de las arañas para que tenga volumen. Aquí yo tengo un pincel angular mediano, puede ser uno más pequeño si es más cómodo para vos, y aquí tengo el color blanco y voy a cargar apenas una punta. Muy poco, y voy a hacer simplemente a un costado de la araña, solo para que tenga volumen. Y una vez que las arañitas están listas, podemos darle un punto de luz con el mismo pincel delineador, pero esta vez en color blanco. Seguimos utilizando la pintura a tinta, a punto tinta, es decir, que esté diluida. Y puedo hacer pequeñas comas o medias luces simplemente en un lado del cuerpo. Para que resalten y tengan un poquito de volumen. Y así con el toquecito de blanco resaltan mucho más las arañitas. Después de que las luces en las arañitas hayan secado, ahora vamos a dar volumen a estas letras para que no se vean muy planas. Y para eso voy a utilizar un pincel angular y el color rojo de Rockwood, que es un rojo mucho más fuerte que el rojo que pusimos en la base. Entonces construyo el sombreado y solamente voy a hacer una sombra al lado izquierdo de cada letra.
Una vez que hemos dado 3 capas de sombra a las letras o hasta la intensidad que a ti te guste, vamos a hacer lo mismo pero en las letras azules con un tono más oscuro de azul. En este caso yo estoy utilizando un azul medianoche profundo, así se llama el color en la marca de DecoArt. Y de la misma forma voy a construir el sombreado. Y solamente voy a hacer al lado izquierdo de la letra, es decir, por aquí. En la primera mano de sombreado es casi imperceptible porque el color viene bastante diluido con el agua. Sin embargo, a medida que vas dando más y más capas de pintura, de sombreado, vas a ir notando la diferencia respecto al otro lado. Y estas cantidad de capas ya tú decides cuántas quieres dar. Y siempre secamos entre capa y capa. Una vez que hemos terminado de sombrear todo el lado izquierdo de las letras, ahora vamos a iluminar por el lado derecho con una luz, porque donde hay sombra al frente hay luz. Entonces solamente con blanco para ambos tonos voy a hacer una leve iluminación al lado derecho de cada letra. Voy a trabajar con el mismo pincel angular. Puedo acomodar la pieza a mi comodidad, es decir, posicionar la pieza a mi comodidad. Y aquí tengo el acrílico blanco diluido. No se ve en el azulejo la construcción, pero vas a notar que simplemente voy a hacer esto con una sola mano. Es decir, no voy a hacer 2 o 3 manos como en la sombra, porque quiero que sea una leve luz y simplemente por un lado de la letra también, es decir, al contrario de donde estaba la luz, donde estaba la sombra, perdón. Lo que estamos haciendo es ahora la luz, y fíjate que no tiene que ser solo de una pincelada, puedes ir jalando la pintura y solamente yo voy a dar una mano, porque lo que no quiero es que se me pierda el color de base. En este caso ahorita estoy sobre el color rojo. Simplemente una mano. Muy poquita pintura porque quiero que sea como una transparencia. Y si te pasas al otro lado con la punta corta del pincel, corregimos ese pequeño error. Ahí barro y listo, no pasa nada. Aquí te tienes que asegurar que la luz vaya a chocar con la línea de la sombra, que no se pase, pero que tampoco quede separado para que no se vea el color de fondo sin sombra y sin luz. Entonces tienen que estar totalmente unidos. Y ahí está perfecto. Lo voy a secar.
Después de que hemos trabajado ya las letras, todo lo que es el diseño, luces, sombras, estampas, ahora de último es que vamos a trabajar en el decoupage. Y aquí yo ya tengo mi figura cortada, que en este caso es el hombre araña. Antes de eso, después de haber terminado de trabajar, mejor si nos limpiamos las manos, porque por ahí puede tener un poco de pintura y podemos manchar nuestra lámina. Entonces yo ya tengo aquí recortado el diseño. Y si te fijas aquí yo no he dado absolutamente blanco, pero sí tiene una mano de sellador antes que yo había aplicado en toda la pieza. ¿Por qué no estoy blanqueando el diseño? Porque voy a trabajar con esta lámina que es gruesa. Este papel está impreso en papel fotográfico de un gramaje bastante grueso, que no es necesario darle esa base de color. Además, como va a tener también vitrificado por encima o resinado, entonces no es necesario, porque voy a proteger encima también con el pegamento. Aquí tengo pegamento de decoupage, que puede ser Mod Podge o el pegamento que tú estés acostumbrada a usar para realizar tu decoupage. Voy a vaciar un poco aquí en la paleta y con un pincel que esté limpio voy a hacer el decoupage. Pero antes voy a alistar una bolsa limpia, blanca, para poder hacer presión el momento de hacer el decoupage. Y aquí para pegar, lo primero que tenemos que hacer es posicionar la lámina e ir pegando de a poco. No vayas a poner todo el pegamento calculando hasta dónde va y después querer hacer calzar la figura, porque es muy probable que no a la primera pueda coincidir y tengas que mover. Entonces es mejor tenerlo ya ubicado en los lugares, sobre todo donde van las partes pequeñas, que quede bien posicionado, y de ahí ir trabajando el decoupage parte por parte. Generalmente yo lo hago en dos pegadas, es decir, hago de la mitad para arriba y luego de la mitad para abajo. Si tu lámina va a ser impresa en lámina en papel normal, en papel couché, en papel del simple, sí tienes que dar una base blanca antes, para que cuando entre en contacto con el pegamento y mojarse el papel, los colores resalten, porque si no le das la base de pintura, tienden a opacarse. Entonces es mejor, cuando trabajes con papeles delgados, si le des una mano de blanco antes a la madera. Ahora sí, me parece que está bien posicionado. Voy a sujetar en el centro. Aquí tengo mi pincel limpio, mi bolsa a la mano, y voy a levantar primero esta mitad del diseño. Cargo el pegamento, distribuyo, por aquí calculo por dónde va a ir, extiendo bien a toda la parte inferior. Que quede bien distribuido el pegamento, que no queden montañitas o relieves de pegamento, porque eso va a remojar demasiado el papel. Entonces hasta el borde. Una vez que lo tengo bien extendido, suelto. Con la bolsa primero hago hacia arriba y de ahí voy haciendo hacia los laterales, pero siempre del centro para afuera. Si ves que se ha doblado un poquito, acomodamos las piezas que son, las partes que son pequeñas, generalmente se mueven, entonces en ese momento hay que acomodar y no pasa nada. Siempre del centro hacia afuera. Y con la bolsa, si tu bolsa topa el pegamento por este lugar, por ejemplo, agarramos, doblamos la bolsa y hacemos con otra parte que esté
totalmente limpia y seca para que no nos dañe la lámina. Entonces yo había pegado más o menos hasta aquí a la mitad. Ya veo que está bien pegado. Por aquí no había puesto pegamento, por eso el dedo pulgar está suelto, y ahí voy a venir y voy a poner con el pincel debajo del papel, y ahora sí ya quedó sujeto. Ahora voy a trabajar en la otra mitad, teniendo cuidado de no doblar demasiado el papel para que no se marque una línea, y tampoco empujando con el pincel por debajo, sino con mucha delicadeza. Con mucha delicadeza voy a poner en la parte a partir de donde ya está pegado, pero sin hacer fuerza, y tampoco por no llegar que quede ese espacio vacío sin pegamento. Tiene que tener solamente que tenemos que aplicar en ese lugar con cuidado. Entonces aquí al piecito, esta parte le voy a poner aquí al papel, a todo el papel. Y ahora sí, vuelvo con mi bolsa, y esta vez del centro hacia abajo, aquí con cuidado tengo el piecito, y fíjate, queda perfecto con la bolsa limpia, y fíjate, no se ha quedado ninguna línea, ninguna marca, nada. Entonces, una vez que ya lo tengo pegado, voy a trabajar en la lámina sobre la madera un rato, haciendo que se adhiera bien a la base. El papel quede bien adherido, sobre todo en los bordes, para que el momento que yo vacíe la resina o barnice directamente, si es que lo voy a dejar así, no se me filtre por debajo, moje el papel y se destiña o se cree una mancha que dañe mi trabajo. Fíjate cómo queda de precioso, así combinado, detalles, esto todo a mano y esto en decoupage. Y todo a partir de todo lo que se aprende en el maravilloso mundo de la pintura country. Todo esto aprenden las chicas que están en el entrenamiento y que a partir de ahí ya van creando autonomía para hacer este tipo de detalles. Sobre todo si quieres volverlo un emprendimiento, esto de los nombres nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda, sea para grandes o chicos, principalmente recién nacidos, son bastante requeridos. Entonces, ahí, una vez que he trabajado todo mi papel, que veo y me aseguro que esté bien pegado, voy a dar una secada para que se termine de secar el papel, porque al entrar en contacto con el pegamento se humedece. Entonces voy a secar. Y después de secar tenemos que esperar que enfríe para poder poner encima una mano del mismo pegamento. Mientras va enfriando vamos a ir sacando un poco de pegamento, o si es que no vas a vitrificar o directamente quieres barnizarlo, puedes aplicar directamente el barniz. Sin embargo, yo tengo la costumbre de reforzar con el mismo pegamento sobre el diseño, siempre esperando que termine de enfriar, si es que lo he secado, y fíjate, queda perfecto el decoupage. Entonces ya lo siento que está casi frío, y vengo con el mismo pincel a proteger todo mi diseño.
Esto no te preocupes porque va a quedar, o sea, en un inicio lo ves así blanquecino, pero va a quedar totalmente translúcido porque el pegamento se cristaliza. Y ya a partir de ahí vas a poder echar vidrio líquido, poder resinar. Y así. Es normal que quede medio lechoso, dependiendo del tipo de pegamento que uses, pero como te digo, secándolo, eso cristaliza. Y ahí queda nuestro trabajo. Tú ya puedes barnizar, resinar, como te digo, hacer muchas cosas más. Espero que esta clase te haya servido también. Ves cómo a partir del country podemos hacer todo tipo de accesorios, sean decorativos, utilitarios. Te invito a practicar también, a que puedas ir soltando tu mano a partir de todo el contenido que ves en el canal. Y la idea es que te motives a hacerlo. Si tienes alguna duda, consulta o sugerencia, no dudes de escribir a nuestras redes sociales y con gusto vamos a estar atendiendo tus mensajes. Si estás aquí por primera vez y no te has suscrito, te invito a suscribirte, es totalmente gratuito. Y también a que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los estrenos en el canal. Eso es todo por hoy, espero que te haya gustado y conmigo será hasta la siguiente clase.